¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este medio? Como siempre nos reúne este libro precioso y sagrado que es la Palabra de Dios. Al hablar de este tema, tenemos que decir lo siguiente. El apóstol Juan es conocido como el discípulo del amor. El apóstol Pablo es conocido como el discípulo de la fe. Y el apóstol Pedro es conocido como el discípulo de la esperanza. Y precisamente eso es lo que queremos tocar en esta oportunidad acerca de la esperanza, pero quisiera dar una pequeña introducción al respecto. Y es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado cuando algún día nos llame un abogado y nos diga que de un tío lejano ha muerto y nos ha dejado una herencia multimillonaria? Ese es el sueño de toda persona. Todos sus problemas financieros resueltos. Pero en esta ocasión hablaremos de la esperanza de una herencia multimillonaria espiritual. Por eso el título de nuestra predicación en esta mañana es Esperanza de una herencia multimillonaria. Y está basado obviamente en un pasaje precioso, por eso hablamos de Pedro, de 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Y lo vamos a leer ahora mismo y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermosos versículos. Lo que notamos es que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos una doble función de Dios. La función de Dios creador del universo y la función de Padre. Y este bendito Dios, en sus funciones de Dios y Padre, dice, según su grande misericordia. Y podríamos traducirlo de alguna manera, decir que gracias a su deseo de no darnos lo que merecemos, es decir, el castigo por nuestros pecados, por la muerte, ¿qué nos hizo? Nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo? Él le dijo, tienes que volver a nacer. Y este mismo concepto repite Pedro y dice, nos hizo renacer para el tema de hoy, para una esperanza viva. Y vamos a analizar precisamente este concepto que dice esperanza. Esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Algo que yo estoy esperando, confiado. Pero esta esperanza tiene un adjetivo calificativo importantísimo que es viva. Una esperanza viva. O también se podría traducir como viviente. Tiene vida en sí, da vida, espera vida objetivamente. Y viviente, como dice aquí, es una expresión favorita de Pedro. Él utilizó en esta misma carta palabra viva y piedras vivas. Era una expresión de nuestro queridísimo apóstol Pedro. Ahora, otro concepto que dice allí, por la resurrección de Jesucristo. O sea, esta esperanza viva tiene un motivo, que es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y se puede decir de la siguiente manera: para tener la esperanza viva, el precio gigante fue la resurrección de Jesús. Hubo un precio que se tuvo que pagar, enorme, para tener esta esperanza viva. Y es la resurrección. O sea, muchos
casos hay en la Biblia de gente que ha resucitado, que otros le han resucitado, otros hombres de Dios han resucitado, pero nunca que uno haya resucitado por sí mismo. Y ese es el único caso de Jesucristo. Por eso tiene tanto valor su resurrección para nosotros. La relación con la resurrección no solamente aparece aquí, sino también en Lucas capítulo 20, versículo 36, que dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nosotros tenemos una relación íntima con esta palabra y con este hecho tan importante. Lo dice también el libro de Hechos capítulo 13, versículo 33, hablando de esa promesa. Aquella promesa, decía el versículo 32, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Es decir, nosotros tenemos una relación estrecha con esta resurrección. Es vital. La resurrección de Cristo, dice esta frase, es la causa de la nuestra. Nuestra resurrección es por causa de la resurrección de Jesucristo. Es un concepto muy importante. Ahora, lo que vemos aquí es que esta causa es una causa eficiente, como dice el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una causa eficiente, pero también, en segundo lugar, una causa ejemplar. Estando todos los santos por resucitar a similitud de la resurrección de Él. El ejemplo de Jesús sirvió para que otros también podamos resucitar. Y dice ahí, todos los santos, todos los hijos de Dios van a resucitar a similitud de la resurrección de Él. Qué hermoso este concepto. Quizás aparentemente está muy relacionado con la muerte, pero la resurrección es la victoria sobre la muerte. Ahora, nuestra esperanza es de que Cristo ha venido a ser el modelo de la resurrección del creyente. Le voy a compartir lo que dijo el obispo Pearson. Las 4 causas de nuestra salvación son: la primera causa primaria, la misericordia de Dios, como dice en el versículo 3. Segundo, la causa inmediata, la muerte y resurrección de Cristo, por lo que dice también el versículo 3, por la resurrección de Jesús. La causa formal es nuestra regeneración. Y la causa final, nuestra dicha. La causa formal, nuestra regeneración, y la causa final, nuestra dicha eterna, como dice también el versículo 5 de este. O sea que es un resumen de estos puntos en estos 3 versículos. Ahora, vamos al versículo 4, que dice, para una herencia. Hay un objetivo. Si bien, dice el Señor, por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por causa de la resurrección de Cristo, tiene un propósito, y es para una herencia. El objeto de nuestra esperanza es esta herencia. Y empieza el apóstol Pedro a describir cuáles son las características de esta herencia. La primera es incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? Que no tiene en sí los gérmenes de la muerte. No tiene nada que ver con la muerte. No tiene los gérmenes de la muerte, dice este concepto importante. También dice que esta herencia es incontaminada. Y cuando hablamos
de incontaminada, del griego amiantón, es no manchada por el pecado como los bienes terrenos, ni en la adquisición ni en el uso de ellos. Es decir, también sin mancha alguna, sin contaminación, sin mancha. Tercera característica de la herencia, inmarcesible. Palabra quizás un poquito menos conocida, pero que se traduce como no se marchita. No se marchita. Fíjense que en el versículo 24 de Pedro también habla de que la vida del hombre es como una hierba que se seca, es decir, tiene muy poco tiempo de vida. Sin embargo, esta herencia es inmarchitable. Y finalmente, dice allí, reservada. Tremendo, ¿no? Tremendo concepto. Está guardada. Por eso leemos allí en Colosenses 1.5, porque este concepto ¿de dónde se saca? De la Escritura. En Colosenses 1.5, Timoteo y Juan, cuando dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En Timoteo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Es importantísimo esto. Y después también vamos a leer en Juan 17:12, cuando el Señor mismo dice en oración al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Una herencia que está reservada, guardada. Y el concepto viene apoyado en estos hermosos versículos y por supuesto en muchos otros más. Este pretérito perfecto, que es reservada, expresa un estado fijo y permanente. Dice que ha sido y está guardada. Por eso es tan importante este concepto de la herencia reservada. Pero también la herencia está en seguridad, sin riesgo, fuera del alcance de Satanás, aunque nosotros, los herederos, somos guardados. Y lo más importante, otra característica es que reservada en los cielos, donde no puede ser ni destruida ni robada. Está en una caja fuerte intocable. Así es nuestra herencia reservada en los cielos. Y como dice ahí, para vosotros. ¿Para quién va a ser? Para ustedes. Está segura, no solo en sí a salvo de toda desgracia, sino también está segura y es exclusiva, de modo que nadie la puede recibir en nuestro lugar. Es para vosotros, está segura y es exclusiva. Ahora precisamente vamos a pasar al último versículo, que es el versículo 5. Y dice lo siguiente, dice que sois guardados por el poder de Dios. Obviamente allí vamos a subrayar mediante la fe, pero Dios mismo es nuestro poder guardador. Es su poder el que nos guarda de nuestros enemigos, como dice en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Se repite el concepto de guardar. Dice, sois guardados por el poder de Dios. Y también Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El poder de Dios es el que nos guarda. Y sois guardados. Hace una
una aseveración de lo que está contemplando la palabra de Dios. Y en este caso, entonces, podemos decir y repetir lo que dice el teólogo Steiger. Y él dijo lo siguiente: el poder de Dios que guarda al creyente no es ninguna fuerza externa que obre sobre él desde afuera con necesidad mecánica, sino el poder espiritual de Dios en el cual vive y de cuyo espíritu está vestido. Baja éste sobre el creyente y luego mora en él, así como está en él. El poder de Dios está en el creyente, no es algo mecánico. La palabra de Dios habla que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso este poder mora en nosotros y somos guardados por su poder. La salvación, mis queridos hermanos, se divide en dos partes: al creer y al recibirla en su totalidad en los cielos. Por eso en el versículo 5 que estamos hablando, habla de eso. La salvación es para ser perfeccionada, como habla en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Subrayamos eso, necesitamos la fe para ser guardados por el poder de Dios, pero para alcanzar, hay un propósito, la salvación que está preparada. Y como decíamos, está preparada esa segunda parte. En la primera parte, cuando recibimos a Jesucristo, la segunda se concreta ya en los cielos. Cuando Cristo se manifieste, la salvación, será manifestada. Los preparativos para ello están ahora haciéndose y comenzaron cuando Cristo vino a este mundo y ascendió a los cielos. La salvación ya está hecha, solo se espera el tiempo del Señor para ser, como dice allí, manifestada. Nuestra salvación será manifestada, tiempo futuro. El Señor está preparando para juzgar. ¿Cuándo será esto? Y dice ahí la palabra de Dios: en el tiempo postrero. ¿Qué significa esto? El último día, que termina el día de la gracia. ¿Cuándo termina el día de la gracia? Cuando los creyentes son arrebatados. Allí la gracia de Dios se acaba. El día de juicio es el tiempo postrero, el día de redención, de la restitución de las cosas y de la perdición de los impíos. Si usted quiere ver, querido amigo y hermano, cómo termina todo, vaya a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15, que son los últimos versículos, y lea también el principio del 21. Está todo dicho, donde el inconverso es llevado al fuego eterno, junto con Satanás, junto con las huestes celestiales, pero también el creyente es restituido, obviamente, en su posición, en su salvación, porque ya la posición la tiene, sino en forma práctica. Todo esto nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, en forma espiritual, pero cuando el tiempo postrero se cumpla, hemos de recibir la salvación completa. Y allí reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo y hermano, que estos versículos nos animen a apreciar la herencia, la esperanza de la herencia multimillonaria. Somos más que multimillonarios, somos bendecidos por una herencia
incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Y allí es nuestra parada final, estar con Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Que el Señor les bendiga y que esta palabra haya sido de aliento para ti en este tiempo.